¿Qué quiere decir esto del ateísmo? A final de cuentas, hay un montón de personas que a veces hasta se asustan, Gabriela, cuando escuchan la palabra, ¿no? Como si fuera un sinónimo de algo malvado, ¿no? Un ateo es alguien que entregó su alma al diablo y cualquier cantidad de cosas podemos escuchar por ahí. Pero el ateísmo, ¿a qué se refiere? ¿No? Es simplemente no creer en Dios, ¿no? No tener una creencia religiosa ni de ningún otro tipo en Dios. Todavía hay otras personas que se establecen como en un punto más medio, ¿no? Podríamos decir lo que son los agnósticos, ¿no? Que es, digamos, no creer en una fundación, en un fundamento religioso, pero sí quedar abiertos a las posibilidades de creer en Dios, de que exista un Dios. Los ateos dicen, no, eso no es cierto. Y eso no es cierto, ahí es en donde vamos a encontrar cuál es la diferencia, ¿no? Hay personas que vamos a escuchar que profesan, ¿no? El ateísmo. Imagínense cómo es esto, así como si fuera una doctrina o algo por el estilo, y los vamos a escuchar muy molestos, quejosos, a veces hasta heridos en su mismo discurso sobre el ateísmo. Es que son puras mentiras, es que solamente nos quieren controlar, es que a mí nunca me preguntaron y por lo tanto yo rechazo todo eso. O de repente lo vemos en los muchachitos, Gaby, que es más o menos similar el discurso cuando vemos a alguien así de ofendido, pero los muchachitos empiezan a hacer como toda esta rebelión alrededor de las instituciones religiosas, ¿no? Yo no quiero ir a misa, yo no quiero ir a tal lugar, yo no quiero ir a confesarme, eso no me interesa, y ahí de repente los padres pues prende un foco rojo, ¿no? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal para que nuestro hijo hiciera esto? Las más de las veces nos vamos a topar con que el asunto del ateísmo, más allá de ser una real convicción, ¿no? O de más bien un razonamiento lógico, tiene que ver justamente con esta rebeldía, con este berrinche ante las figuras de autoridad, ¿no? Porque ¿qué vamos a encontrar ahí? Son personas que hacen demasiado alarde de este supuesto ateísmo, ¿no? Entonces, como un sinfín de bromas alrededor de las figuras religiosas, ridiculizando o haciendo, como le dije, alarde, ¿no? Yo no creo en esas cosas. O de repente, si vemos que alguien, que nos estamos persinando, que alguien más se está persinando, esta persona hace el comentario hasta como una mueca, ¿no? ¡Ah! Qué bárbaro, qué tontos, tontuelos, todavía creen en esas cosas. Esto no tiene que ver, como le digo, tanto con un razonamiento, sino con el desprecio que puede haber hacia las figuras de autoridad y principalmente hacia los que hayan implementado esta doctrina, que por lo general son los padres, ¿no? Yo no he sabido de nadie que vaya el sacerdote hasta su casa a darle coscorrones porque no va a misa. El sacerdote está haciendo sus cosas allá a lo lejos. Los que ponen este tipo de autoridad, este tipo de reglas, son los padres en casa, ¿no? Podemos encontrarnos este tipo de manifestaciones en familias que de repente uno podría pensar extremadamente conservadoras, ¿no? Y el hijo de repente se vuelve la desgracia familiar, ¿no? Es que fulanito no quiere ir a hacer su primera comunión, ¿no? O no quiere casarse por la iglesia porque no cree en eso. Y ahí vamos a ver todo el drama familiar que se hace alrededor de esto, ¿no? Pero si ve, más que nada tiene que ver justamente con el drama. Tiene que ver con hacerlo notar, con hacerse ver alrededor de ir en contra de una creencia familiar, de anteponernos, y que esto pues también es una forma de rebelarse, ¿no? Es una breve rebelión en donde estamos hablando de cosas como en un camino paralelo. Parece que estamos hablando de la religión y de que yo no creo en Dios y cómo va a haber un Señor que me está cuidando, un Padre, pero lo que nos estamos quejando las más de las veces en ese caso es de la autoridad de los padres, ¿no? Cómo se le ha perdido la fe a los padres, cómo se les ha perdido el respeto muchas veces a los padres, y esto acaba rebotando alrededor de la iglesia. No es este el único caso, vamos a estar viendo a lo largo del día de hoy cuáles podrían ser las manifestaciones y a final de cuentas qué tan bueno, qué tan malo desde un punto de vista evidentemente no moral, sino en cuestión de salud, tendría que ver con todo esto, ¿no? Y hay una cuestión que a mí me parece muy llamativa e interesante a propósito de muchas personas, no todas las personas, y hago la aclaración, que se declaran ateos, que es esta como situación de sentirse superiores, este aire como de superioridad en contraste con las personas que tienen alguna creencia religiosa o que tienen alguna creencia en alguna divinidad, aunque no estén sumados a una religión en particular o en específico. Porque sería muy interesante pensar
¿por qué es que está esta como presunción de una supuesta superioridad? Para empezar, puede quedar velada con un alegato por la razón, ¿no? Por tener la razón, por irse por vías científicas, por irse por vías que a lo mejor los avalan concretamente en pruebas a propósito de sus convicciones. Y ahí queda bastante velado.